Comisión de Educación, que va a exponer aquí. Les cuento por los que no conocen de RD, el trabajo que estamos haciendo en territorio es hacer a través de internet, contactamos personas y son los adherentes, pero al mismo tiempo queremos tener vínculo con organizaciones sociales dentro de la comuna y estamos haciendo actividades también volanteando, para que estas mismas actividades nos vamos conociendo lo que estamos haciendo. Les voy a contar muy brevemente de el trabajo que hemos hecho en territorio y lo que esperamos de esta actividad. Esto empezó en, bueno, esa es la foto de un conversatorio que tuvimos en Los H sobre política, donde fue Claudio Fuentes, territorio que en un principio era Estación Central, Quinta Normal, Los Bravos, Pudahuel, Maipú, Cerrillos, pero como crecimos, Cerronales, sí. Pero como crecimos nos dividimos hace muy poquito, estamos en proceso de división y Santiago Poniente ahora es Maipú, Cerrillos, Pudahuel y Cerronales. Y a medida que nos vamos dividiendo vamos creciendo. Nosotros nos juntábamos todas las semanas en los USACH, empezábamos a llegarnos adherentes y discutimos las primeras reuniones era sobre las 10 revoluciones. Sobre cada comuna o cada territorio trabajó sobre qué revoluciones haría en Chile, o qué cambiaría. De eso nos enfocamos hasta septiembre, donde nos llevamos a un congreso constituyente, en el que fue el día 7, 8 y 9 de septiembre en el campo. De ahí sacamos comisiones, discutimos sobre la estrategia política, o sea, sacamos mociones y es lo que es nuestra base actualmente. En el territorio, bueno, ahí nos juntamos a pintar banderas artesanales y hacer fotos de nuestro congreso. Durante el mes de octubre trabajamos con la candidatura de Camilo Ballesteros en Estación Central. Esto nació desde el territorio Las Rejas Santiago Poniente, que es la unión de estos dos territorios que se dividieron. Se presentó a todos los otros territorios de Revolución Democrática el prestar el apoyo a Camilo Ballesteros y salió favorable, por ende trabajamos en eso. Hasta hace poco estamos trabajando en los estatutos que van a definir cómo vamos a trabajar en adelante y en la dirección de nuestra directiva que viene luego, y estamos trabajando sobre las parlamentarias. Bueno, vamos a hablar de educación en este caso. Este movimiento nace de las movilizaciones del 2011 porque creemos que la educación es un pilar fundamental. Esperamos que en esta charla ahora va a hablar un minuto de Pierre Jackson, hablando de lo que es más RP a nivel global, y luego va a presentar la Comisión de Educación durante unos 30 minutos aproximadamente, y después va a quedar la palabra abierta para que todos los que tengan preguntas, comentarios o sugerencias las puedan hacer. Así que bienvenidos y muchas gracias por estar aquí con esta loja. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero que todo quiero darle las gracias a la DATI y al territorio por la organización de acá, y también gracias a Ariel Ramos, que prestó o se ayudó a conseguir el espacio para que podamos estar reunidos acá, así que los agradecimientos correspondientes, porque siempre es complicado encontrar un espacio, así que se agradece. Bueno, como decía la Tati, nosotros el año pasado, ¿cómo nace esto? Esta idea de armar un movimiento político, y que muchos se preguntan, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Cuáles son sus objetivos? Etcétera. Y como dijo la Tati, nace desde una frustración súper genuina que aparece dentro de muchos de los que participamos en el movimiento estudiantil el año pasado, de sentir que no había espacios institucionales donde nosotros sintiéramos a gusto las ideas que estábamos tratando de plasmar, de transformar nuestra sociedad, de transformar los principios políticos que estaban detrás de las distintas políticas públicas. Es lo más cercano que las personas vemos, pero que tienen un fundamento político. Y no encontrar ese domicilio político fue lo que nos llevó a encontrarnos y decir, oye, propongamos una alternativa, pero que tenga algo distintivo, que es precisamente
que trata de ser absolutamente democrático. O sea, no solamente el contenido político, sino también la práctica política fue la que nosotros nos motivó a formar un espacio nuevo, que es un intento en un comienzo con muchas chances de fallar. Cada vez creemos que tiene menos chances de fracasar, y por eso estamos trabajando, porque es bien complicado formar un colectivo político que pueda trascender, y ese es el esfuerzo que estamos llevando este grupo, que a nivel de adhesión web, como digo, que es la manera más fácil de esparcirse en un comienzo, hay unos 3.000 adherentes a través de la web, pero son más bien pasivos, y unas 300 personas que con cierta frecuencia se reúnen y van tanto en territorios, como dijo la Tati, en Santiago, y en regiones, que también tenemos varios territorios en regiones, como también tenemos comisiones de contenido, que han sido una de esas de educación, existe también de desarrollo sustentable, de ciudades democráticas, de reformas políticas, y ahora se crearon algunas nuevas que van a ir complementando ese trabajo, porque hay muchos temas para discutir en temas de política, y la idea es ir agrupando. Ahora, después de este proceso constituyente, que es el proceso donde nosotros hicimos una invitación abierta, bien amplia, uno leía la invitación y como que cualquiera podría decir, ya, a mí me gustaría estar acá, porque era como bien amplio en el sentido de la invitación. Se fue creando una identidad que nos llevó hasta el Congreso a tomar ciertas decisiones y votos políticos, que ustedes los pueden ver en la página web, en revoluciondemocratica.cl. Hay varios declaraciones de intención de qué es lo que somos, de qué es lo que queremos hacer, de cuáles son nuestras estrategias del corto y mediano y largo plazo. Así que es un movimiento que intenta hoy día también traspasar lo online y pasar más a lo offline, si lo pudiéramos llamar así, pero tratar de salir de la web, sino que tratar de poder llegar a distintos sectores, y eso se hace con estas actividades, con muchas otras actividades que estamos tratando de hacer, y el trabajo de territorio. En particular, uno de los desafíos más grandes es tratar de poder establecernos como un movimiento que viene en serio, que no es solamente testimonial, que viene a tratar de presentar una nueva alternativa de fuerza política. Eso requiere probablemente muchos años de trabajo. Llevamos un año y estamos súper contentos de cómo se ha desenvuelto la gente que lo está componiendo, pero por sobre todo queremos sumarnos a un panorama donde muchos actores que están emergiendo y están saliendo nuevos debates, y nosotros queremos contribuir desde un espacio, de un humilde espacio, hacia la colaboración. Eso es una de las cosas que yo creo que marca el espíritu de los distintos adherentes y miembros activos de Revolución Democrática, es querer colaborar en pos de las ideas, y no que sean nuestras ideas, solo nuestras, sino ojalá poder aprender de los otros, que los otros también puedan aprender de las cosas que nosotros tenemos que aportar, pero que se genere una sinergia. Y en ese espíritu se hace esta invitación abierta, donde la Comisión de Educación, que ha trabajado más que en políticas públicas, en política, o sea, en principios que fundan las bases de las políticas públicas que se han implementado, y es lo que vamos a ver ahora, que es un trabajo que queremos hacerlo abierto. Queremos que después se pueda generar una conversación sobre hacia dónde esos principios políticos pueden orientarse a políticas públicas, porque no van a ver la propuesta de, no sé, pues subirle o bajarle tal porcentaje a tal cosa. Esas cosas son más de política pública, y acá la idea de la reflexión que hemos tenido tiene más que ver con los principios que queremos que rijan un sistema educacional centrado básicamente en lo público, que es lo que nos movilizó a tanto durante el año pasado y gran parte de este año. Así que sin más preámbulos y con la gana de que ojalá toda la discusión pueda darse después y podamos no sé, intercambiar ideas, que nos puedan hacer críticas, que nos puedan decir, oye, si este tema podría ser de esta manera, que nos puedan dar insumos sobre el diagnóstico que se hace, si es que tienen para complementarlo esta conversación. Así que les agradezco mucho que un viernes en la tarde, con el calor que hay, con las miles de quizás de otros panoramas que tengan, estén acá para darse un tiempo para reflexionar de política. Cada vez que hacemos una actividad y llega gente, es reconfortante saber que mucha gente se está animando a dejar su tiempo libre para pensar en temas colectivos, y eso es lo que nos motiva a seguir trabajando y ser un actor más de los que quieren lograr esos cambios. Así que los dejo ahora, uno con Gonzalo Muñoz, que es sociólogo y que hoy día trabaja en investigación en la Fundación Chile en educación, y también es consejero de la Agencia de Calidad de la Educación recién, así que hay que chachetearlo para que arregle las cosas. Y también tenemos Pablo Torche, que es psicólogo educacional, columnista destacado del Mostrador, que es muy buena, y que han liderado un equipo
de trabajo en la Comisión de Educación, que vamos a pasar a ver algunas de las cosas. Así que muchas gracias por estar acá y ojalá que... Bueno, ya Giorgio decía también al comienzo, Revolución Democrática nace, un poco fónico, pero ya vamos a repartir por lo mismo la presentación con Pablo y tratar de, les pido disculpas si es que se escuchan más o menos. Como soy de la Unión Española, por eso estoy fónico, vamos a salir campeón del mundo. La verdad es que desde el comienzo, o sea, como ya lo decíamos, Revolución Democrática nace al alero de lo que fue el movimiento estudiantil. Por lo mismo, un referente político nuevo como el que queremos construir no podría sino también tener una propuesta revolucionaria y democrática en la educación. Y lo que nosotros hemos estado haciendo en los últimos 7, 8 meses ha sido construir colectivamente e ir validando también con el movimiento algunas propuestas iniciales que, como bien Giorgio dijo, más que centrarse o meterse en el detalle de cuántas lucas más hay que invertir, que también es importante con eso, también tenemos que llegar a esa discusión. Dijimos, bueno, definamos entonces para un movimiento como este cuáles son los principios guía para proponer frente a un sistema educativo que claramente no nos satisface, ¿ya? Bajo ese diagnóstico. Y lo que nosotros vamos a hacer hoy día es básicamente mostrarles lo que es nuestro diagnóstico y sobre todo cuáles son las grandes áreas de propuestas en las que hemos estado trabajando y los lineamientos más ideológicos, programáticos que están detrás, ¿ya? Esto tiene varios insumos que, si ustedes quieren profundizar, está en la página web de Revolución Democrática. Hay un documento bastante extenso del trabajo que nosotros hemos hecho. Nosotros tomamos una decisión político-estratégica al comienzo que fue centrarnos en algunos temas y no en otros, ¿ya? Decidimos, por ejemplo, también no abordar como en general se aborda la educación en Chile parceladamente, desde la educación superior, preescolar y escolar. Estamos abordando temas que son más bien transversales y para enfrentarlos también transversalmente, porque creemos en eso. Entonces, decirles que lo que vamos a hacer ahora es producto primero de un trabajo colectivo. Varias de las personas que están acá forman parte de esa comisión y la idea también es invitarlos a que a los que estén interesados en integrarse y participar de distintas maneras, desde ir a reuniones que nos juntamos cada 15 días o también estar participando vía electrónica en el mejoramiento de las propuestas. Bienvenidos. Parte del objetivo también de estas reuniones es invitarlo a usted a entusiasmarse con nuestra propuesta política en educación y que trabajemos juntos en eso. Antes de dejar a Pablo vamos a dividir, vamos a tomar no más de 25 minutos para que tengamos un espacio para conversar, sobre todo y ustedes tengan una primera opinión y tener preguntas y sobre todo también hablar de repente un poco de la coyuntura. Mariano me soplaba por el lado, no sé si ustedes supieron, pero el día de ayer dijo varias cosas. Una de las que dijo es que nadie se está preocupando de la educación en serio, ¿verdad? Y lo segundo, y en eso me tocó participar en el rol de consejero como chacheteaba Jackson, de que en la mañana también lo dijo en la cuenta pública del gobierno en la educación, de que mientras él fuera ministro, no queda tampoco, no iba a haber, digamos, no iba a reactivar la educación. Dos ejemplos claros de aquellas cosas que también nosotros como movimiento nos mueven también a proponer alternativas políticas para enfrentar los desafíos que en la educación en Chile tenemos. Lo que yo les decía, vamos a dividir nuestra presentación, la vamos a hacer básicamente en 3 partes. Primero Pablo va a hablar de los diagnósticos, el diagnóstico que compartimos nosotros como comisión, pero también como movimiento. Les cuento para los que no han estado involucrados tan directamente, nosotros tuvimos un congreso, como decía Tatiana. En ese congreso sancionamos un conjunto de propuestas iniciales, titulares, digamos. Ya, por ejemplo, la priorización en la educación pública, por ejemplo, un Estado con un rol importante en materia educativa, la garantía de un derecho, etc. ¿Ya? Importante entonces saber de que varias de estas propuestas además ya han sido discutidas con el movimiento, más allá de la comisión. Segundo, eso lo voy a hacer yo, propuestas políticas y algunas acciones concretas que hoy día estamos pensando hacer. Y tercero, como también les comentaba, abrir la conversación y tener opiniones de ustedes. Solamente antes de darle la palabra a Pablo, les cuento lo que nosotros nos propusimos como misión al comienzo de este trabajo, que es importante tenerlo en cuenta porque es un contexto relevante, porque hay ciertas definiciones gruesas que están en la base de lo que les vamos a contar y que tiene que ver con elaborar una propuesta política de educación. Y vamos a enfatizar eso porque no vamos a ver gráficos en esta presentación, ¿ya? Que es muy común en la discusión educativa, y en esto anticipo un poco lo que es parte de nuestro diagnóstico.
la visión educativa se ha tecnificado, la discusión sobre educación se ha tecnificado súper fuertemente, ¿ya? Pero hemos olvidado la discusión sobre los fines, sobre el para qué de la educación, ¿ya? Por eso que parte importante de nuestra definición inicial fue avanzar primero una propuesta política, de qué aquello que queremos lograr con la educación antes de definir los instrumentos que nos vamos a dar como país para hacerlo. ¿Se entiende? Y eso es una distinción importante, y eso es lo que nos distingue a nosotros además como Revolución Democrática, como el colectivo de educación de la Revolución Democrática, a lo que hacen otros grupos que están trabajando, sí, mucho más programáticamente, pero olvidándose de los fines. Coherente con los principios guía de RD nace con ciertos principios guías, con una carta fundamental al comienzo, digamos, y también eso es parte original de nuestro trabajo, y por cierto, no inventando la rueda, y eso es algo que también es importante transparentar. Ya nosotros en esto hay muchos diagnósticos compartidos, hay miradas de mucha gente. El movimiento estudiantil avanzó fuertemente en un diagnóstico mucho más certero de lo que se tenía políticamente hablando de lo que estaba ocurriendo. Este movimiento estudiantil del 2006 también, para el caso de la educación escolar. Entonces, parte de nuestro principio también fue tomar esa evidencia y sobre todo esa discusión política previa para incorporarla en nuestro trabajo. ¿Ya? Lo que vamos a hacer entonces ahora es que Pablo muestre cuál es este diagnóstico y después pasamos rápidamente a la bueno, me tocó la parte mala de presentar el diagnóstico de por qué la educación no funciona, y nosotros se dejó la parte buena, que son las preguntas. Muchas gracias a todos por venir, gracias a Tatiana por invitarnos, por esta oportunidad, y le agradezco a todos por venir. Justamente la idea de nosotros era presentar una propuesta clara y también recoger opiniones y recoger debate. Gracias. Y abrir el debate. Nosotros no queremos con nuestra propuesta decir que tenemos todo solucionado, pero tampoco queríamos empezar de cero, digamos. Nosotros hemos desarrollado una discusión a lo largo del último año, los últimos 10 meses, y tenemos esta propuesta. Esta se enmarca en la visión de que la solución a los problemas educacionales del país es una solución política. No necesitamos más y más medidas se suman y medidas sobran, medidas técnicas. Necesitamos pensar y repensar los fundamentos políticos en los cuales está basado el sistema educacional chileno. Eso es lo que produce insatisfacción en la sociedad, y nosotros por visión política nos referimos a tener en la mente y en el horizonte qué tipo de sociedad queremos construir, o sea, qué tipo de sociedad vamos, y para llegar a esa sociedad que queremos, de la cual todos nos sintamos parte, necesitamos cambiar un sistema educativo que no se ajusta y no hace justicia a las demandas de los chilenos. Vamos a ver si funciona la tecnología. Hay que preguntarle ahí está. Hay que preguntarle no, pero el de abajo, ese. Me gustó la cosa. Bien, bueno, no sé si alcanza a ver, pero voy a ir explicando rápidamente los temas. El sistema educativo chileno que tenemos ahora no nos satisface a los ciudadanos, no estamos contentos, y eso es lo que queremos explicar, cuáles son los principios de este sistema, para aclarar que hay una desintonía con lo que queremos como sociedad y cómo está estructurado el sistema en la actualidad. Primero, la educación no es un derecho, sino que es un bien de consumo al cual algunos pueden acceder y otros no. El tema de la mercantilización que atraviesa la forma en la cual ha sido gobernada la educación en la actualidad. La educación, la provisión de educación, los colegios y las universidades se dejan al arbitrio del mercado. Y el mercado, a través de distintos entes privados, es el encargado de proveer educación, y a través de regulaciones privadas, a través de la forma de operar del mercado, es encargada de proveer calidad. Entonces, en resumen, tenemos una serie de entes privados que compiten por estudiantes a través de una lógica mercantilizada, y esa competencia es la que debería producir calidad. Por eso está el segundo punto, que es el tema de la mercantilización, y el cuarto punto, me voy a centrar el tercero, que es el tema de la competencia. Y nosotros pensamos que, creo que todos sabemos que la competencia no produce calidad, al contrario, a veces disminuye la calidad. Tenemos instituciones privadas en la universidad y en los colegios compitiendo por alumnos que se han transformado en consumidores, y esa competencia, como si fueran farmacias, como si fueran supermercados, y esa competencia no redunda en una mayor calidad. Ese principio de la competencia
no ha ayudado a mejorar la calidad, sino al contrario, ha tendido a generar problemas de corrupción y de ineficiencia a veces en colegios que son obligados o universidades que son obligadas a invertir gran parte de su esfuerzo en capturar alumnos porque son mejores que los colegios del lado. Ese es un principio general que nosotros creemos que no nos deja satisfechos como sociedad. Y eso redunda en que no hay una garantía pública, transversal, de un sistema educacional que dé oportunidades equitativas a todo el mundo. ¿Ya? Las garantías son las que es un concepto que ha desaparecido en el sistema educacional que tenemos nosotros ahora. Nadie se hace responsable de que la educación, todos los distintos centros educacionales tengan una buena calidad, y nadie se hace responsable de que el sistema educacional en su conjunto vaya hacia donde queremos como sociedad ir, digamos. No hay una responsabilización pública para tener un sistema educacional que contribuya a enfrentar los problemas de segregación y de inequidad. Por último, un tema muy específico, que no sé si hay muchos profesores en la sala, ojalá que sí, sería interesante para complementar con el debate. Hay una serie de exigencias a las competencias de docente y directivo que son clave en el sistema educacional y que no han sido solventadas, digamos. Entonces hay una exigencia desmedida a los funcionarios del sistema educacional, a que se adapten a esta lógica, a este sistema, en un marco de la competencia, pero no se le entregan las capacitaciones necesarias. Bueno, esta forma de comprender el sistema, de estructurar el sistema educativo tan particular que tenemos en Chile, la cual no hemos acostumbrado, que es una forma basada en el mercado, en que se mercantiliza la educación, y que nosotros vemos como si fuera normal, digamos, de que la gran mayoría de los centros educacionales de secundario y universitario estén en manos de privados y estén basados en la competencia. Es una forma que no es normal de organizar la educación y que se puede cambiar. Nosotros como RD queremos proponer un trabajo viable para cambiar esa forma de estructurar el sistema, y eso es lo que queremos poner en la mesa, en la discusión, e invitar a la participación. Por supuesto que esto va a ser una lógica, Gonzalo, graduada, digamos, pero se puede cambiar como las coordenadas en las cuales está basado el sistema. En primer lugar, en este sistema entregado al mercado y a los privados, básicamente, no hay un derecho a la educación garantizado, y se producen múltiples exclusiones y discriminaciones. Y en la práctica lo que hace el sistema educacional, creemos nosotros, es segregar más la sociedad en vez de integrarla más. O sea, y ahí está como la conexión política de la que hablábamos al principio. La gran demanda que tiene Chile, o una de las grandes demandas, es proveer vías de integración social, no de exclusión o de desintegración social. El sistema educacional no solo no la aborda, sino que la profundiza o la maximiza. ¿Ya? Y tenemos un sistema educacional que es un fiel reflejo de una estratificación, una segregación social, donde por estrato socioeconómico, por poder adquisitivo y por acceso a un servicio de mejor o peor calidad. Por lo tanto, ese es el segundo punto, un sistema educacional que no integra, sino que desintegra a la sociedad. Y de ahí se derivan grandes problemas de calidad que no pueden ser enfrentados por el Estado, o cuesta mucho enfrentarlos a través de una política pública, porque como la educación está en manos de distintos entes privados, la calidad está autonomizada, digamos, en estos entes. No hay una capacidad como de regular o de propender una mejor calidad a nivel general. Y ahí queremos mencionar un punto que quizás va a salir después, a medida que es un riesgo real, a medida que el financiamiento de la educación aumenta, que ha aumentado mucho, hay más plata en educación. Por lo tanto, en el sistema actual se vuelve un negocio más atractivo. Desde el punto de vista de lógica de mercado, es más rentable, más atractivo invertir en educación porque hay más plata disponible. Entonces, a medida de que mientras más crezcamos como país y más fondos de financiamiento haya para la educación, más probabilidades hay de que los empresarios se sientan atraídos a invertir en la educación, cosa que hasta ahora pasa solo a media, y por lo tanto que la educación sea apoderada, sea poder, digamos, sea cooptada por ciertos grupos particulares de intereses, cualquiera que estos sean de mi tendencia política, cultural, religiosa, lo que sea, o sean de otra, digamos, pero queda un poco como en el terreno de nadie, cualquiera puede invertir en el interés en ese negocio de la educación.
es un sistema educacional que ofrece malas condiciones de trabajo para los trabajadores del sistema, que reproduce la desigualdad y no, en vez de abordarlo, tratar de mejorarlo. Nosotros creemos que lo que hay a la base es una lógica de mercado que tiende a la segregación y no una lógica que enfatiza el rol público que tiende a la integración. Enfatizando el punto que estábamos hablando, nosotros vemos tres grandes como riesgos en los principios a la base de la educación actual. Primero, que se privatiza completamente y por lo tanto perdemos como sociedad la posibilidad de construir un sistema educativo en relación con nuestros valores y queda al arbitrio de los privados. Es una lógica de educación que está basada en la competencia, que para los que trabajan en educación es como algo de lo más aberrante, que los colegios compitan entre sí, cuando en la práctica los colegios tienden a trabajar colaborativamente y ponerse de acuerdo para compartir estrategias exitosas, compartir cursos exitosos. Eso es natural en el mundo de la educación, digamos, que los colegios de una comuna, de una ciudad, de un país, se organicen para mejorar en conjunto. En cambio en Chile se fragmenta y se los obliga a competir. Si es que la competencia resulta, segrega el sistema, digamos. Si es que no resulta y no es efectiva, no opera como principio y en la práctica tampoco tiene ni un efecto. Entonces es como un principio a la base que no tiene un resultado efectivo. Y por último, la selección de la familia. Eso también nosotros estamos acostumbrados a verlo así, pero tampoco es normal, digamos, de que en Chile las familias tengan que hacer un gran trabajo para elegir qué colegio quieren y tienen que hacer un esfuerzo económico extra para acceder a un colegio que crean que pueda ser mejor y no puedan tener la tranquilidad de una regulación pública que garantice que en general los colegios que les quedan cerca tienen un nivel de calidad adecuado. Lo que nosotros queremos hacer con esto es mostrar que el sistema escolar, el sistema educativo chileno está posado sobre ciertos pilares. Que en general, que en nuestra historia reciente, digamos, los últimos 30 años, hemos cuestionado un poco. Se ha cuestionado por los movimientos estudiantiles, recientemente, pero hemos cuestionado un poco. ¿Ya? Y que supone una fuerza social que esté permanentemente haciendo estos puntos respecto de cuáles son esos elementos que no nos satisfacen, porque como bien Pablo dice, no son normales. A pesar de que nosotros nos sigan diciendo desde cualquier punto de vista que el lucro es un elemento favorable para la educación, lo cierto es que muy pocos países del mundo permiten que se lucre con recursos públicos en la educación. Que nos digan que la educación privada efectivamente tiene un rol, porque lo tiene, y lo tenía en nuestra historia, históricamente, desde el comienzo de la construcción del sistema. Y que efectivamente también es normal que la educación pública desaparezca. La verdad es que en el mundo desarrollado no es normal. Y con los países con los que tanto nos gusta compararnos, se han jugado por la educación pública porque la educación pública sea mayoritaria. Nuestra invitación es a cuestionar esos pilares, es a darse cuenta que efectivamente aquellos elementos que, como Pablo también decía, tenemos completamente naturalizados en nuestro sistema, son cuestionables y pueden modificarse gradualmente, de una manera compleja, con la necesidad de que políticamente existan consensos para eso, porque va a ser importante construirlo en el Parlamento, pero para eso es necesario presionar, y eso es uno de los grandes valores y uno de los grandes elementos que dejó consigo el movimiento, y haber cuestionado aquellos elementos que están completamente naturalizados en el sistema. En el diagnóstico, entonces, ustedes ya han visto, y ya también dijo Pablo esto un poco, nuestra mirada del sistema escolar, o la mirada que ha prevalecido hasta el minuto, tiende a, por la lógica del sistema, cuando uno mira y efectivamente constituye una educación sobre la base del mercado, lo que entiende un conjunto de individuos o unidades, escuelas, universidades, ¿verdad?, que tienen un rol, independientemente. Y uno obviamente pierde la mirada del sistema. Hoy día nadie se está preocupando, por ejemplo, que hay 120.000 jóvenes estudiando pedagogía. Y cada universidad está haciendo su apuesta por formar estudiantes de pedagogía, porque el mercado incentiva y está entrando becas para que los cabros estudien. Pero hay alguien que se esté preocupando de que no sé si ustedes saben, pero en Chile hay 160.000 profesores. En 5 años más la pedagogía en Chile va a ser la criminalística, se acuerdan del UTEM hace algunos años atrás. ¿Ya? Esa mirada de conjunto está mirando sistémicamente la problemática educativa, de algo que nosotros queremos proponer. Y eso supone necesariamente esa mirada integral
y pública solamente puede darle el Estado, no el mercado, que por definición deja al arbitrio, que las definiciones lo ocurre en la educación en los entes individuales. ¿Ya? Esto es súper importante para entender las políticas y las propuestas que nosotros vamos ahora a compartir, bien en general, digamos ahora, pero que está en la base de lo que vamos a proponer. Entender al sistema educativo como un sistema educativo integrado y donde en el fondo tengamos desde el Estado, por cierto, porque no hay otra manera de hacerlo. ¿Ya? Esto no nos toma los cuerpos, no hay otra manera. ¿Ya? Con solo la buena voluntad de entes individuales, de un municipio, o de un privado, un sostenedor, o de una familia, la cuestión no se saca de esto. ¿Ya? Esto depende de una mirada política, de conducción del sistema educativo. Dicho eso, les cuento un poco lo que son nuestras propuestas en este tema, pero antes de pasar ya más concretamente a un listado de algunas cosas que creemos que son bien concretas, o no sé si tan concretas, pero están alineadas con estos principios políticos. Nosotros, yo les contaba al comienzo, la primera discusión que tuvimos, o el primer consenso que llegamos, es que si nos poníamos a discutir sobre los instrumentos, o sea, sobre si la cuestión es municipal o no es municipal, por ejemplo, o sobre si hay que entregar más plata o hay que equilibrar mejor los recursos en educación superior que en escolar, o que tomar la decisión de cuál es el tipo, de cómo seleccionamos a los profesores en Chile, son todas preguntas sobre los instrumentos, sobre qué hacemos, ¿ya? Pero el para qué. ¿Para qué queremos educación en Chile? ¿Para ser felices? ¿Para ser más democrático? ¿O para ganar plata? Digamos, que es básicamente lo que está, o el arranque a la movilidad social, que es muy importante, que no es lo único, ¿verdad? Y también, de nuevo, pone solamente la responsabilidad o solamente el proceso en el individuo, ¿ya? Importante entender que nosotros lo primero que hicimos fue decir, tenemos entonces que discutir antes que todo cuáles son esos principios que deberán guiar la educación, para qué esa educación. Y por eso, súper consistentemente con lo que ha sido la propuesta política del movimiento, dijimos queremos una educación para la democracia. Y esta no es una distinción cualquiera, tiene que traducirse en instrumento luego hacer una educación para la democracia. No queremos una educación solo para los individuos, ¿entiendes? No queremos una educación solamente para el enriquecimiento personal, que es legítimo. No queremos borrar eso, también es un error. Sobre todo en países como los nuestros, donde la educación también es vía de movilidad social. Pero es importante decir entonces que ese no puede ser el principio que guía el sistema. El principio que guía el sistema tiene que ser la construcción de un país más democrático. Y entonces vemos cuáles son los instrumentos que nos dan para eso. Esto es muy estructurante de nuestro discurso, de lo que queremos comunicar, de lo que queremos que ustedes nos ayuden también a entender. De hacer fuerza para esto. Esta discusión no está puesta en el análisis público, ¿ya? La discusión está puesta en si la subvención aumenta de lucas o no. Es importante también, necesitamos más plata, sobre todo para los alumnos más vulnerables, ¿ya? Pero esta discusión no la podemos saltar, y la hemos saltado como país durante mucho más. O sea, la invitación es a no saltarse. Y creemos de que entonces, si uno define ese principio marco de una educación para la democracia, hay también un conjunto de valores que hay que cuidar. Por ejemplo, la importancia de, y acá están ciertos principios, la importancia de discutir públicamente cuál es la educación que queremos, más que lo que quiere Revolución Democrática, más, o sea, como país tenemos que llegar a un acuerdo también con el tipo de educación que queremos construir. ¿Ya? Y tenemos que agarrar importante entonces que uno de nuestros principios es que esa definición de la educación que queremos es una definición de todos, es una definición que como sociedad entonces tenemos que hacer. ¿Ya? Es un primer principio importante. Un segundo principio, un Estado garante. Ya lo decía Pablo, lo decía yo también. Necesitamos para esto un Estado que garantice aquellos elementos como mínimos que debemos definir para una educación de calidad y para una educación con equidad. Y el Estado es el garante de eso. No van a ser nunca, por definición, entes individuales y privados. Tercero, construir un sistema escolar basado en la inclusión e integración de todos. Para nosotros, a veces como país nos parece lógico, a mucho, ¿ya? De que efectivamente, como dicen algunos, el establecimiento sea una extensión del living de la casa, que uno finalmente elija el colegio, si puede elegirlo, porque la mayoría, y sobre todo los más desaventajados, no pueden elegirlo, ¿verdad? Que sea una extensión del tipo de entorno en el que yo me muevo. Y eso, de nuevo, no es normal en otro contexto donde uno no elige la escuela, pero más bien va al sector que le corresponde ir porque ahí vive. Pero dado que no son sociedades tan segregadas también urbanamente como la nuestra, ¿ya? Ocurre que efectivamente se da la integración social en el día. En nuestro país, integración social prácticamente no existe. Existe una experiencia totalmente aislada y que en el fondo está más bien basado en un modelo igual selectivo,
por ejemplo lo de los liceos emblemáticos, que tienen desde el punto de vista socioeconómico un poquito más de diversidad, pero son muy parecidos desde el punto de vista de las habilidades académicas de sus niños. El desafío de integración es un principio, ¿ya? Si uno pone por delante eso, no existirían en Chile los liceos de excelencia, o los liceos bicentenarios como este gobierno lo provoca. Crear liceos que segmenten, no existiría. De nuevo, se pone por delante la política pública, que fue un liceo de excelencia, justificando la movilidad social. ¿Cuál es el discurso que está detrás de los liceos de excelencia? Ese, ¿verdad? De darle la oportunidad a jóvenes talentosos a que vayan a él. Eso en sí mismo es súper difícil de pelear, porque efectivamente es un valor que también como sociedad queremos. El punto es que si uno lo mira integralmente, si uno mira como política país, es cierto que es una nueva política de inclusión, o al menos una nueva política de segregación escolar. Entonces, importante entender, poner en la base de los principios que la integración social es importante. Cuarto, trabajo basado en una educación basada en un trabajo colaborativo, en una competencia. Esto es uno de los hechos más difíciles de cambiar en Chile, porque las escuelas compiten, la escuela que está aquí en la esquina, la que está en la otra esquina, que son de dependencia distinta, incluso que escuelas que son municipales, ambas públicas, compiten porque el modelo de financiamiento hace que compiten. Porque si la escuela, esta escuela le saca 7 alumnos para acá, se trae 2 millones de pesos al año para acá. Entonces es importante cómo vamos a pedirle a esas escuelas que colaboren, que trabajen, que esos profesores, que esos directores se junten a trabajar, que esas familias entiendan también lo mismo. Entonces, el trabajo colaborativo. Responsabilización de empoderamiento de los actores. Esto en nuestro juicio no tiene que significar que los actores no se hagan responsables de la calidad de la educación. La calidad de la educación no es una tarea del Ministerio de Educación, es una responsabilidad, por ejemplo, muy fuerte de los sostenedores. Muy importante, hay sostenedores que lo hacen muy bien, que lo hacen muy mal. También de las familias, también de los profesores, también de los directivos. Creemos en que un principio básico también es responsabilizarlo, pero también empoderarlo, que es algo que Pablo lo decía muy claramente hace un rato, no ha estado fuertemente en la agenda de las políticas del último año. Escuela y sistema escolar como espacio, y sistema educativo como espacio de participación democrática. Si estamos diciendo que un eje central de nuestra propuesta, o el principio mayor es una educación para la democracia, no podemos entonces tener sistemas escolares o escuelas que no tengan un modelo de funcionamiento basado también en la participación. La definición de política educativa se basa en eso. En Chile tenemos un currículum que la definen 6 personas. ¿Sí? El currículum lo que la sociedad chilena decide, entre comillas, traspasarle a las nuevas generaciones, se decide en un edificio. Luego lo valida otro grupo que está en otro edificio, que está algunos partidos en 2 edificios. ¿Ya? La definición de lo que queremos, a propósito de la discusión también democrática, bueno, es de hacer también la definición. Hay países que tienen referéndum para la definición de lo que quieren enseñar, al menos localmente, al menos aparte de lo que quieren transmitir. Importante entonces también definir y entender de que la participación, el rol de los consejos escolares, el rol de la comunidad, el rol de la familia, ¿ya? El rol de los distintos actores en la definición de los grupos de educación es también un valor. Y finalmente, esto es bien importante porque una de las trampas de nuestro sistema ha sido cautelar el principio de la libertad de enseñanza por sobre el derecho a la educación, ¿verdad? Cuando que siempre que ese derecho incluso puede ser secundario, así ha sido en la práctica en Chile, a pesar de que nos digan otra cosa, ¿ya? Frente a la libertad de crear establecimientos y a la libertad de elegir establecimientos de quienes los pueden elegir. Pero lo cierto es que este es un principio, como nosotros ponemos nuestro documento, mentiroso, que hay que complejizar y lo que también hay que respetar. Va a ser muy difícil que en nuestro país, esa es una opinión personal, digamos, de la Comisión, pero es muy difícil que en nuestro país volvamos a un sistema donde la familia no elija. ¿Ya? Entre otras cosas porque el país ha avanzado también en una dirección en la cual algunas cosas las vamos a poder modificar con más facilidad que otras. Y uno de los elementos es que Chile desde el comienzo de su historia tiene elecciones y tiene un rol también del mundo privado que no deja de ser importante, digamos, desde el punto de vista de la cobertura. Entonces, nuestro tema, y esto es lo que queremos como transparentar con ustedes, es que ese valor de la libertad de enseñanza tiene que estar siempre supeditado, como dice ahí, y garantizado más bien por una institucionalidad pública, plural, y aquel que quiera formar parte de esa libertad de enseñanza se somete también a ciertos principios que son públicos. Por ejemplo, yo puedo tener una escuela evangélica, ¿verdad? O puedo tener una escuela que lo que quiere hacer es fortalecer la enseñanza del trabajo con material orgánico. ¿Ya? Lo que esa escuela no puede dejar de hacer es responder a aquellas definiciones que como sociedad nos hemos dado también para la escuela. ¿Ya? Y lo que tenemos hoy día es un conjunto de proyectos particulares, algunos mejores que otros, que efectivamente, respetando un currículum que es bastante mínimo, lo que hacen es levantar proyectos educativos individuales. Esos proyectos educativos, a la luz de lo que
dicho hace un rato, la importancia de la libertad de enseñanza también como un valor, la libertad de elección de la familia. Ahora hay que equilibrarlo entonces con el derecho a una educación de competencia común. Eso en Chile nadie lo ha cautelado. El ejemplo que está ocurriendo hoy día con la educación superior es uno de ellos. La malentendida libertad de elección de los estudiantes. O sea, efectivamente los estudiantes eligieron la universidad más, ¿cierto? Las familias eligieron la universidad más, no quedaron otras, pero a lo mejor tenían un par de opciones, pero eligieron la universidad más. Y bueno, y alguien va a justificar, bueno, pues entonces la familia lo eligieron, entonces es responsabilidad privada el que tengamos el problema. Todos estaremos de acuerdo en esta sala que eso no es así, que hay una responsabilidad del Estado que a pesar de esa libertad de elección, que sobre todo en el caso de educación superior va a ser importante que exista, tiene que estar garantizada por una institucionalidad pública que obliga y que se la juega por ciertos mínimos. Voy a terminar con esto, porque después podemos discutir, que son algunas ideas de lo que se desprende un poco de estos principios. Lo que estamos diciendo antes son todavía principios, no quiero decir, bueno, pero quiero ver cuánto vamos a invertir en eso. No, esto lo vamos a agregar. Vamos a hacer otra reunión en un mes más y las vemos. Pero hoy día lo importante que creemos son estos principios primero y después algunas ideas y acciones que creemos que hay que empezar a empujar en Chile. Varias de ellas están sobre la mesa de la discusión pública en la educación, pero que no es tan evidente que vayamos en el camino correcto, al menos en el corto y mediano plazo. Primero, un sistema de financiamiento sobre la base de garantía estatal. Si uno dice, bueno, quiero cautelar la integración social en la escuela y tiene un modelo de financiamiento compartido como el nuestro, no es posible. Si yo permito que las familias paguen por la educación escolar básica y media, por mucho que a uno le digan, bueno, pero es bueno que la familia pague porque se compromete, lo que es importante, porque la familia quiere pagar, un argumento que quiere pagar. El punto que de nuevo, si uno lo mira desde una mirada de Estado y de país y de política educativa, lo cierto es que el financiamiento compartido lo único que hace y lo único que ha hecho, no lo digo yo, lo dice la evidencia, ha sido segregar y potenciar la segregación del sistema. Entonces, ojo, esa unidad bien concreta, eliminemos el financiamiento compartido, es plata, es plata. ¿Ya? El 15% del financiamiento de la educación hoy día tiene una fuente de financiamiento compartido. ¿Ya? Hay comunas que reciben mucho más, comunas que reciben mucho menos, y el mundo particular nacional se sostiene en parte importante de la CES. Habrá que reemplazar ese financiamiento. Lo que no es posible es que hayan escuelas que cobren 60 lucas y otras que cobren 3 lucas, porque obviamente eso elimina la posibilidad de que todos puedan acceder bajo los principios que hemos estado discutiendo. Recursos estatales destinados exclusivamente al beneficio del estudiante, y ahí no, a pesar de que hoy día o ayer cuando salía la columna del nuevo director del nuevo presidente de la CNA, claro, que viene diciendo que no solo hay que tener, no solo hay que permitir el lucro, sino que crear agencias que puedan lucrar, de verdad, en la tercera. Y lo que es importante frente a esto es que hay un principio bien evidente que lo puso el movimiento estudiantil, esto no es una novedad, pero nosotros tenemos que cuidarlo y pelear por esto, es que efectivamente, no porque el lucro en sí mismo, como dicen algunos, no afecte la actividad, porque esa no es una trampa, como dice, bueno, pero si los colegios con lucro y sin lucro son igual de malos, obvio que son igual de malos, el problema no es ese, el problema es que algunos establecimientos están obteniendo beneficios con recursos de todos nosotros cuando compramos sobre 8 para la universidad. Y eso es algo que, desde el punto de vista político, es inaceptable. Los países no lo aceptan, el 96% de los países. Importante entonces dar un paso en esto. Sistema efectivo para garantizar la integración y acceso igualitario, de nuevo, como el financiamiento compartido criminal, lo mismo con la selección. Esta fue una discusión hace algunos años después del movimiento estudiantil del pingüinazo, digamos, pero evidentemente la selección es un tema que globalmente coincide con un criminal. La selección de las escuelas o de los establecimientos a los estudiantes, no necesariamente a la familia. Fortalecimiento de la estructuración urgente de la educación pública. Nosotros tenemos una discusión fuerte en la Comisión en Revolución Democrática de cómo entendemos la educación pública. No hay visiones comunes todavía, hay distintas visiones. Eso está bien con un movimiento como este también, y tendremos que sancionarlo con el conjunto del movimiento. ¿Ya? Pero es importante entender de que, aun cuando no la definamos todavía también como nos gustaría, entendida hoy día como la educación pública municipal que existe en Chile, que atiende a 7 de cada 10 niños más pobres en Chile, ahí hay que poner un ojo y una fuerza desde el punto de vista del Estado y las políticas urgentemente. ¿Ya? Y con un conjunto de medidas que no vamos a detallar acá, pero es importante hacerse cargo de la crisis de la educación pública. ¿Ya? Y esto no es solo municipalizar o desmunicipalizar, como queda, tiene que tener una mirada mucho más compleja que la dependencia de dónde está la educación. Tiene que ver con el rol que el Estado también
tiene la educación pública, cómo esa educación pública puede transformarse finalmente en lo que queremos todos, en una alternativa para los chilenos. ¿Ya? La gente quiera mandar a su hijo a la educación pública, no como hoy día ocurre que hace todo lo posible para que no haya educación pública. Sin reenfocar el sistema de evaluación, aquí este es un tema que van a contar por streaming, ojalá que lo quede grabado porque la gente se va a vetar, pero en Chile tenemos un sistema, la competencia requiere información para que las escuelas compiten. La base de un sistema competitivo es que hay información para que las familias supuestamente elijan en base a eso. Entonces tenemos que tener un CIMSE que es para todas las escuelas, para que las familias, se supone, vean ese resultado y elijan. Eso no ocurre, lo sabemos, pero más allá de eso, el impacto que tenía el CIMSE en el sistema es muy importante. Tiene varios valores, pero tiene varios problemas. Y uno de los problemas es que estigmatiza, es que genera ranking, y hoy día por ley, para los que no sepan, vamos a tener ranking de escuela igual, ojalá que existan menos rankings, pero vamos a tener al menos uno oficial, que va a reconocer la diversidad socioeconómica, los establecimientos y todo. Y finalmente vamos a tener un mapa bien hecho, como los mapas de la IN, pero vamos a tenerlo. ¿Ya? Y nosotros creemos de que aquí hay que tener una discusión interesante. Hay muchos países en el mundo que no tienen CIMSE censal, o sea, como no la aplican a todas las escuelas, sino que quieren tener una visión más bien general de lo que ocurre. ¿Ya? Justamente para eliminar, o sea, en Argentina, de hecho, no tenemos una financiación que está explicando, pero está explicando cosas de la reunión. En Argentina hoy día están en la discusión de si hacer públicos los resultados. Ni siquiera no son públicos los resultados de la escuela. ¿Ya? Porque los argentinos ni siquiera se han puesto en el lugar de nosotros de querer rankear la escuela o decir que hay alguna escuela mejor que la que está al lado. Esa lógica está muy en la base de lo que hemos discutido, que va a ser muy difícil de mover porque leyes de por medio es también un punto que queremos trabajar en el futuro. Institucionalidad democrática, algo ya dijimos, construir un sistema que permita a nivel local y a nivel nacional que se participe en las grandes definiciones de ello. Y finalmente, bueno, esto es para no dejar el tema de educación superior afuera, pero claramente hoy día, más que nunca, es evidente que el modelo de educación superior requiere una reestructuración mucho más compleja todavía que la educación escolar, cuando viene un impresionante, no discutimos la condición. Pero al menos ciertas pistas de lo que ocurrió en escolar, porque en eso el pingüinazo también tuvo un efecto, ¿ya? Con mayor regulación, con la creación de una superintendencia, con un conjunto de otras cosas que probablemente va a ir llevando también a la educación superior, sin olvidarse de que a eso no va a ser suficiente, sino que requerimos moverlo sin miedo, que es un poco lo que hemos tratado de compartir con ustedes. Eso es lo que nosotros queríamos compartir con ustedes y ahora yo creo que tenemos un rato, una media hora para recibir reacciones, preguntas y diferencias y cualquiera de nosotros, ¿eh? Es importante eso. Como a yo desde el punto de vista del movimiento más general o también su rol lo que fue en el movimiento estudiantil, ya no sale del territorio y nosotros como de la comisión. Yo quisiera hacer un aporte respecto al tema de la competencia. Rafael. Es importante que no digamos se supone que a lo largo del tiempo, para que el sistema particular pueda compartir con el sistema público, el desarrollo debe ser inverso. Mientras más se mejora el sistema privado, el sistema público degenerándose con el tiempo. Porque si no, si el sistema público fuera demasiado bueno, como se hace en Canadá, toda la gente, todos los ricos seguirían mandándose por el sistema público y no al privado. Así que por eso tiene que haber una relación inversa de la calidad. Hola, soy Álvaro, soy profesor. Después de la primera revolución pingüina se hizo esta revolución profesor de educación. Al final se hicieron una proclama donde todos firmaron, incluyendo a Harold Bello. Entonces, hablando de lo que es la educación como en grandes términos, educación comunitaria, participativa, democrática, bla, o sea, era maravillosa, realmente una cosa impresionante. Yo digo, estos gallos realmente se ponen de acuerdo, ¿ya? Pero dieron cuenta la página, ¿cierto? Después vieron otra pequeña revolución en 2008 y después la del año pasado, ¿ya? Y sobre eso, tú a lo que le dicen elite, aunque yo no estoy de acuerdo que decirle elite, a la elite porque ellos se consideran elite y otro uno dice, uno está abajo y está arriba.
Pero tú le has demostrado con movilizaciones, con estudios, con una cantidad enorme de cuestiones, ¿cierto? Evidencia de lo que está hablando. Harald Beyer fue profesor mío en la Universidad de Desarrollo. Ellos, tú le puedes demostrar por todos lados, y ellos van a seguir en su posición. Porque ya no le quedan argumentos, se le acabó el argumento. Todos se fueron abajo. Fernando Atria, ¿cierto? El libro que prologó Jackson, ¿cierto? Lo dice claramente. Se le cayeron todos los números, pero aún así van a volver y nos van a dejar su brazo torcer. Aquí no hay consenso, porque no quieren hacer consenso, porque ellos, si hay consenso, quiere decir que finalmente la justicia social va a reinar en este reino, y eso es lo que no quieren hacer, ¿ya? No quieren hacer, porque les gusta la segregación, les gusta la exclusión, les gusta la violencia económica. Yo soy muy pacifista, soy humanista, pero esto es un sistema basado en la violencia, y ellos no los van a entregar así fácilmente, no lo van a hacer, ¿ya? Eso es imposible. Tú puedes llegar a miles de consensos como fue después de la Revolución Pingüina. Harald Beyer firmó su documento, véanlo a él, que es muy parecido a lo que ustedes explican acá, es casi igual, pero aún así van a seguir una y otra vez, ¿ya? No lo van a soltar y no lo van a soltar jamás. Eso es un lado negativo, porque la violencia, ¿cierto? Los cínicos dicen que la violencia no conduce a nada, pero ellos saben, ¿cierto?, que la violencia conduce a todo. Y imponen un método violento, digamos, para imponer su visión ideológica, y lamentablemente hay dos cosas que he hecho de menos. Una, más corto, destacada para mucho, es la posición de la Iglesia Católica. Como profesor me doy cuenta que la Iglesia Católica, que es el gran beneficiado de este sistema, son los que más segregan, los que más excluyen y los que más lucran con la educación. Así como en los años 60 hubo una pequeña revolución en la Iglesia Católica cuando ellos fueron los partícipes de la reforma agraria. Yo creo que la Iglesia Católica tenía que ser ellos no pueden ser la punta de lanza de este modelo, y que no se hagan. Y por último, el tema de lo que es la propuesta, que hecho de menos el tema, aquí tanto el Estado como el mercado fracasaron en sacar buena calidad de educación. Hasta la OCDE dice que las escuelas de futuro de calidad, con lo que termino, tienen que ser dos fases. Uno, la escuela centrada en el aprendizaje, y como obvio, porque las escuelas, generalmente en Chile, no se centran en el aprendizaje, cualquier otra hueá menos al aprendizaje. Yo lo veo constantemente. Cada rato, ¿cierto? Cuando los niños de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde están sentados, es una tortura. O sea, imagínate todo como adulto de 8 a las 4 y media de la tarde, y los padres les gusta eso, ¿ya? Centrado en el aprendizaje, y otro en la conexión con la comunidad, ¿ya? Hasta la OCDE dice eso, cualquier estudio que tú veas, de sociólogo, pedagogo, qué sé yo, hasta los mismos chicos de la ACE, de la CONE, dicen que las escuelas tienen que estar el control de las comunidades, porque esa entrega calidad. Los finlandeses lo han hecho así mucho tiempo, los bolivianos están haciendo así también, y yo creo que ahí falla, o sea, el control de la comunidad, no la que no es fin de año, que están los ventanales, que no, tiene que ser mínimo, tiene que las comunidades tienen que participar mínimamente como principio en la elección de los directores de la escuela. Ahí en parte, y eso, en una estructura jerárquica, colonial que tenemos en Chile, no le entregamos ninguna potestad a que los padres puedan elegir mínimamente, por lo menos en un voto, el futuro director. Y eso es fundamental. Gracias. Mayor y un punto. Con respecto a lo que decía Rafael de la competencia, precisamente uno de los temas es que hoy día la educación particular subvencionada ni siquiera es mejor que la pública, o sea, está ganando, se supone como bajo los principios de la competencia, de lo que funciona hoy día, que son las cosas que queremos cambiar, pero como va a tener el diagnóstico, los dos sistemas educativos son igual de malos. Hoy día, incluso el privado, en que los colegios más caros no son ni parecidos a la media de los países desarrollados en términos de aprendizaje, etcétera, pero de las cosas que se miden comúnmente. Entonces, efectivamente, la educación pública está tan mal que hace que la educación privada no tenga que estar tan bien para que la elijan. ¿Te fijas? Entonces, como que ni siquiera bajo esos principios
le conviene al Estado tener una educación pública mala. ¿Fija? Entonces hoy día el tema de que nosotros podamos recomponer la educación pública es una prioridad desde el punto de vista que se le mire, y hoy día lamentablemente la discusión siempre es como no, hay que chutearlo de la educación pública, hay que chutearlo porque va cayendo en la matrícula y cada vez es más difícil argumentar a favor de la educación pública, porque a principios de los 80 era de más del 75% de matrícula y hoy día estamos en el 36, ¿no? Por ahí 37, 36 y bajando en picada. Entonces cuando llegue a ser el 20 ya no vas a poder defenderlo. Entonces hoy día estamos en un punto de inflexión donde desde el movimiento estudiantil el año pasado la consigna desde la primera movilización fue hay que recuperar la educación pública, porque no hay que reformarla porque casi no existe, hay que recuperarla. Y eso significa, como bien dijo Gonzalo, que aspirar a que todos podamos obtener o sea, que todos mandemos a nuestro hijo orgulloso a un sistema de educación pública que sea, en el fondo, que no escapen de la educación. Lo último que quería referirme para profundizar en lo que dijo Gonzalo, ¿por qué educación para la democracia? Porque de repente uno dice, ya, pero ¿por qué para la democracia? ¿Por qué le ponen ese contenido? Porque en general la educación tiene muchos factores, o sea, muchos objetivos. Uno de esos es conseguir habilidades suficientes para desenvolverse en el mundo, otro es que cada uno desarrolle su máximo potencial, cosa que no hacen porque básicamente te evalúan matemáticas y lenguaje. O sea, si que no eres de esas dos, tenés que encasillarte en esas dos. No podías encasillarte en la música o en el arte, sino que en esas dos. Ni siquiera si estás en liceo técnico te puedes enfocar en lo tuyo porque te evalúan matemática y lenguaje. Entonces, pero uno de los principios supuestamente es que tú te desarrolles en tu máximo potencial, que tú escojas ahí tu potencial y puedas desarrollar. Pero todas esas cosas no van a compartir un espacio común más que el espacio como ciudadano que vas a tener desde los 18 años en adelante, incluso desde antes, pero formalmente desde los 18. Entonces en lo que hemos estado todos estos años, y por qué muchas veces incluso se critica que los estudiantes son demasiado irreverentes y que no saben plantear las cosas de manera pacífica o que hay un conflicto estudiantil, porque durante muchos años se ha evitado que nos construyamos como ciudadanos y que podamos respetarnos en distintas posturas. Entonces somos productos del mismo sistema que nos impide discutir sobre política, de discutir sobre educación cívica, de formarnos para la democracia. Entonces lo que nosotros decimos es que si es que la educación, si es que hay algo en lo que todos nosotros, independiente de lo que uno escoja estudiar, vamos a estar en común después de los 18 años, es que vamos a compartir un espacio democrático donde vamos a decidir el país, supuestamente, pero esa es la idea. Entonces, ¿cómo nosotros ocupamos esta herramienta, que son 12 años donde invertimos plata, para que nosotros podamos tener herramientas mínimas de diálogo, de discusión, que nos permitan desenvolvernos después, a lo largo de toda nuestra vida, en un ambiente de armonía, de aceptación, de respeto, y no como hoy día, que es una aplanadora de fondo, puro conocimiento y que no te da ningún espacio a la reflexión, al pensamiento crítico. Y que por eso es tan importante educar en democracia, que no es tan sencillo como solo tirarlo a la calle a que sean consumidores de democracia. Eso es lo que somos hoy día. Sí, yo también decía, no sé si hay más palabras. Ya, yo soy Sergio y soy instructor y educador. Cosas raras, ¿no? ¿Por qué instructor? Porque la escuela instruye, pero cuando llega a una área de educación, pues digo, aquí, ¿de qué estamos hablando? Es algo muy bien, porque mi hijo por ahí que me entonces yo decía, ¿de educación o de instrucción? ¿Por qué pelean? Por una educación de calidad. ¿Qué es una educación de calidad? Que te enseñen mejor matemática, mejor química, mejor biología, que se qué cosa. O sea, se le queda la discusión, porque normalmente en realidad conceptual siempre puede transformarse cierto tipo de mismo y no me pega, porque es el primer concepto filosófico de inclusión conceptual que hay que ser en la cuestión. ¿No se escucha bien? Ah, ya. No, que decía que el primer... No, es que, a ver, lo que plantea, no me cuesta parar si soy profesor todos los días con clases. Sí, sí. Ahí hay otro profesor, ahí hay otro. Lo que decía es que el asunto es la distinción conceptual que hay que hacer entre
instrucción y educación. Cuando los cabros nos dicen, oye, queremos educación de calidad. ¿Qué es educación de calidad? ¿Qué querés? ¿Más matemática? Que no sé, nos llegamos a un doctor en matemáticas que te enseña, no sé, programación, ¿verdad? O quieres que a través de la matemática te eduquen. Entonces que sepas que el vivir no es separar, sino que es compartir, que adicionar, que sumar, no sé por qué esas cosas que sumar, pero lo cierto es que nos sumemos todos, no 2 más 2, ni 1 millón más 1 millón. Yo comparto algunas cosas de la filosofía, pero hay otro planteamiento que yo me hago. El lícito de la escuela, el lícito de la escuela no satisface el sistema, o simplemente queremos mantener a una fuerza así impresionante, tener escuelas. Yo no estoy de acuerdo con la escuela, yo creo que la escuela no se trata, yo creo que los cabros que quieren instruirse pueden hacer esa cosa que se llama internet. Pero yo creo que la escuela es un lugar sociológico, de educación de los cabros, de indagación, de ese proceso, pero ya no más lenguaje, no más matemática, no más radio. Y yo le pongo yo quería compartir mi interpretación con Álvaro sobre lo que tú decías, que a lo mejor no veías como la relación con la comunidad tan latente, pero mi interpretación es que al invitarnos a discutir, al poder decir qué es lo que queremos para nuestros niños que están en el colegio, a partir de ahí ya existe una conexión, una participación inherente y que eso une el resto como de la relación, ¿me entiendes? Y independiente de que tiene que haber obviamente trabajo colaborativo, en donde la familia esté más presente. De hecho, en este momento, ¿qué familia sabe realmente el currículo que tiene su hijo en el colegio? ¿Qué es lo que le están enseñando? No sé si hay un porcentaje muy alto que lo pueda decir. Entonces, como el poder discutir estas cosas, el estar acá y que no tengamos que ir cada 4 años a hablar con una persona que yo sé que sí, a lo mejor él lo va a hacer bien y me olvido durante 4 años. O sea, esto se trata de realmente hacerse responsable de lo que estamos entregando a los cabros, y desde ese espacio veo yo la inclusión de las familias y de las comunidades en la educación a nivel como mucho más macro, y así entrar a establecer. Bueno, a Pablo, a Mario. Ya para responder muy brevemente algunas de las cosas que mencionaron, quería enfatizar el punto. Para nosotros la única forma de mejorar la calidad no es hacer competir a los colegios. Es uno de los principios que tenemos. Nosotros creemos que hacer competir a los colegios disminuye la calidad en muchos casos. Tensa una relación, pone una presión innecesaria y transforma a los alumnos en consumidores. Estamos convencidos de que se puede mejorar la calidad de la educación empoderando a los colegios, dándole autonomía, dándole dignidad, dándole orgullo y dándole responsabilidad también por el trabajo que están realizando, trabajando autónomamente, pero no compitiendo entre sí como si fueran dos supermercados compitiendo por un cliente o un consumidor. Eso es una de las cosas que quería poner como o reenfatizar en el panel de discusión, que es lo que estamos teniendo. Y lo otro, muy breve, también referido a la educación pública. Yo comparto lo que decía Álvaro, profesor, que hay en un lado la política es una lucha entre visiones distintas, una lucha pacífica de discusión de ideas entre dos visiones distintas de sociedad, y nosotros creo que nos compete o nos corresponde convencer a la sociedad de que la educación pública tiene beneficios para lo que nosotros queremos como sociedad, convencer a la sociedad de que la educación pública es lo que mejor se ajusta a la imagen de sociedad que tenemos. Es un trabajo de convencer y hay que, por decir así, ganar la disputa, porque hay un orden de la élite, o como se le llame, que va a tratar de imponer su visión. Y yo creo que ahí sí hay un espacio de debate y que hay que tratar de ganar esa disputa de forma pacífica, persuadiendo con ideas y con fuerza, digamos, de ciudadanía, con fuerza política. Y una vez que se avance en eso, también hay que, un llamado a
a creer a convencernos nosotros mismos de que la educación pública no es para unos nomás, para ganarle a cierta visión de sociedad o a cierta tradición política e imponer otra. Al contrario, si se gana esa visión de priorizar la educación pública, que es lo que buscamos, lo que hay que hacer es una educación pública que efectivamente sea para todos, que efectivamente surja de una institucionalidad democrática en que todas las tradiciones políticas, las visiones políticas se expresan, y una educación pública que representa a Chile en su conjunto, digamos. Entonces yo creo que ahí están las dos fases, digamos. Hay una fase política que es lucha, en el sentido pacífico, lucha de ideas, y hay una fase que es construir efectivamente democracia. Democracia es participación de todos y no la imposición de uno sobre otro. Y esa es la educación a la que nosotros creemos que podemos conseguir, y las dos cosas van juntas, porque solamente se convence a una sociedad de que la educación pública es lo que nos merecemos si se convence que esa educación va a ser algo en que todos van a participar, en que va a ser una educación efectivamente plural, transparente, democrática. Si se piensa que la educación pública va a ser para imponer una visión de sociedad sobre los que, entre comillas, perdieron esta lucha, es muy difícil ganar esa misma lucha de convencer a la sociedad de la necesidad de una educación pública. Pablo me cagó. Estoy de acuerdo con A ti te sale bonito. No, pero yo quería primero solidarizar con el profe y con usted. Bien. Pero también quería hacer sentido de cuán responsables somos los apoderados. Porque también, y si hay algo que el movimiento estudiantil hizo, fue hacernos sentir la necesidad de ser educados, más que una razón de ser educados, sino sentirlo. Como valorar la educación, porque es la llave maestra que nos podría abrir otras puertas en cuanto a nuestro rol como ciudadanos de bien. Pero también interrumpir el tema de la calidad, sobre todo ahora cuando se barajan ciertas calidades respecto de la competencia, ¿cierto? Que se mejoran, o sea, se aumentan horas en castellano, en lenguaje, en matemáticas, ¿cierto? Y se omiten horas de arte, por ejemplo, horas de música, de educación física, de procesos más integrales, en donde la tarea se la tira al papá y a la mamá. ¿Por qué? Que, por ejemplo, yo, para poder generar en mi hijo una educación más integral, yo tengo que castigarlo y decirle que en castigo vaya a jugar a la calle con sus amigos y que no siga haciendo tarea en la casa, o que no siga jugando en PlayStation, o que no siga viendo tele, sino que llega castigado a jugar con los amigos a la calle, como para que desarrolle ese espacio más que es más ingenuo, pero que es necesario, digamos, que no está en la escuela, porque se suponía que el aumento de la jornada era para hacer actividades programáticas, qué sé yo, y la pues al final potencia en matemática y educación, y yo no tengo nada contra los ingenieros, pero yo no sé si mi hijo quiere ser ingeniero. Él me dice que quiere ser cocinero. Entonces, ¿cómo se han ido un poco desmarcando las instituciones que tienen la responsabilidad de educar por sobre las que tenemos la responsabilidad de criar? Entonces, hemos tenido que compartir esa responsabilidad, y yo lo que hago un poco un llamado a ustedes que van a ser papás, algunos ya lo son, algunos son papás y yo más veteranos, es que hay... Algunos no lo saben. Yo quiero creer que sí. George siempre se parece a mí. Lo que quiero hacer sentir es que, en el fondo, podemos discutir un espacio intelectual y político cómo resolver el tema de la educación, que está muy bien porque es ultra necesario, pero también hay que poner ciertas connotaciones más sencillas, que no son menos importantes, y que tienen que ver con la responsabilidad de la familia en el niño, no en el alumno, en el niño que se tiene que educar para que sea una buena persona, para que tenga herramientas para desarrollarse en la vida. Pero tenemos que asumir esa responsabilidad como papás, y la institucionalidad que se va a generar con toda esta discusión intelectual debe darle un rol al apoderado, al padre, por sobre el niño que se va a educar también. Y el papá lo debe asumir, que es lo más peludo, porque uno llama a reunión de apoderados y van solo a saber las notas, pero no van a saber cómo está el niño, no van a saber cuánto ha rendido, no van a saber si el niño está peleador, no está peleador, si trabaja en equipo, si discute o no con la profesora, si dice garabato, no sé, cosas de costumbre.
pero que son importantes, y eso no se da. Entonces, ¿cómo hacemos responsable cuando decimos a la sociedad? Especifiquemos al papá del niño, al apoderado del niño respecto a la educación, y cómo el papá, a partir de eso, le exige a la institución una buena educación de calidad, si le ponemos la misma. Hay unas palabras pequeñas, pido que los que me hayan hablado lo hagan súper breve. Pues si tú ahora, luego tú, Hermes, tú primero, pero cortito porque ya las No, pero aquí no se habla poco, ¿no? Lo mismo, voy a tratar de ser breve, pero voy a tratar de abarcar todas las. Para empezar, quería hablar de que el concepto de la educación para la democracia en realidad no es nuevo. Lo nuevo es la visión de la educación para el mercado, porque la educación para la democracia aparece en el espíritu de las leyes de Montesquieu, mientras que la concepción utilitarista de educar, claro, es un poco menos, se ha aplicado de manera un poco más reciente. Y bueno, esa está la cuestión de la familia. Y que según la Constitución actual, la educación de los niños es responsabilidad de la familia. Sin embargo, las familias se han desligado de ello y han cargado todo en el Estado. En vez de los papás encargarse de educar a su hijo, hablarles, mostrarles, decir lo que ellos saben del mundo, les ponen una tele. Salen a trabajar para darle la mejor educación posible, quebrando, manteniendo los lazos parentales, pero quebrando con la familia como la conocemos. Las familias ahora son mononucleares. La familia se responsabiliza, es verdad, de la educación y del desarrollo de sus hijos. La escuela es un ente aparte dentro de la comunidad. La gente que en verdad los contenidos están muy estandarizados. Nos enseña en verdad lo que podría necesitarse, sino que lo que está dentro del programa simplemente. Y después tengo algo que decir sobre el lucro, pero voy a dejar que eso sí que aquí voy a hablar de eso. Ya, muchas gracias por la palabra. Bueno, mi nombre es Carla Martín, nuestros compañeros soy humanista, y primero felicitarlos por la iniciativa, y en verdad muy contenta que este movimiento que fue nacional haya tenido una red acá en Maipú, sobre todo cuando acá el movimiento comunal está muy fuerte. Y no solo eso, sino también el de las organizaciones, todo lo que esa energía juvenil desembocó en las organizaciones sociales. Bueno, yo no soy profesora, soy asistente social, pero todo mi trabajo y mi tiempo de estudio lo dedico al ámbito educacional. Y por eso un poco quería intervenir con el tema del control comunitario que hablaba Álvaro. También comparto un poco lo que dijo el profesor, o sea, vamos a hacer una propuesta para mantener la calidad de esta educación que no es pertinente a las necesidades humanas, o vamos realmente a hacer algo revolucionario y hacer una nueva escuela. Yo también estoy de acuerdo con que no hay que hacer una escuela universal, hay que hacer otra forma de educar a los niños. Creo que uno de los posibles nombres que nosotros ahí jugamos con Álvaro es un centro de difusión de conocimiento, en donde cada territorio tiene un espacio cultural donde se vaya a aprender lo que necesita para salir adelante. O sea, hay territorios donde ciertas actividades productivas van a determinar la vida de esa comunidad. Entonces esa escuela tiene que responder a esa lógica, ¿ya? Lo otro es el tema del control comunitario. O sea, creo que la solución no pasa por ampliar la unidad, insisto. O sea, si ahora la propuesta es hacer un edificio a 8, no hay mucho cambio que sea un edificio a 8 más una sede en cada comuna. No, verdad que no. Una experiencia personal en el tema del control comunitario. Bueno, aquí me he juntado a otras personas, participamos en el movimiento comunal que se hizo por el tema de la educación. Álvaro iba a la Alameda, yo no por el tema del trabajo que tenía, pero todas las marchas que se hicieron acá en Maipú participé. Pero llegó un momento donde dijimos no nos podemos quedar en la calle, en la manifestación, porque la manifestación es permanente. Y de esa manera, en la organización que nosotros participamos, decidimos apadrinar un colegio, que es el colegio Nuestro Hogar. Y a partir de eso, más ciertos trabajos que acá lo requiere el escritor, hemos podido involucrarnos en las escuelas, nosotros como organización, ¿ya? Y hemos podido instaurar algo que se llama el Consejo Socioescolar, ¿ya? En donde no solamente es el Consejo Escolar donde toman decisiones de estudiantes del futuro, sino que también toman decisiones las organizaciones.
El nivel de participación aún es muy mínimo. Las decisiones que hemos podido tomar son pequeñas, pero es algo que en otra escuela no se hace. Ejemplo, la escuela en el territorio donde está la organización es una escuela que se hizo más planificada. Se hizo al lado de otra escuela, entonces hay dos colegios municipales compitiendo con la chica. Y aparte, para instalar esa escuela costaron 119 euros. Entonces el rechazo que había en la comunidad por esta escuela era importante. ¿Ya? Posterior a eso se logra tener una comprensión mayor de sobre la tala de los árboles, entender que al final igual estaban beneficios a los niños del sector y de otros. ¿Ya? Y se llegan a conversaciones, pero llegamos a conversaciones en qué sentido, de que nuestra organización iba a llegar al diálogo con la escuela, muchas de las escuelas se hicieron parte de nuestra historia y nuestras demandas. ¿Cuál es la demanda del barrio? El tema medioambiental. Es así como en la escuela llevamos un año con este trabajo colaborativo. Hemos empezado instancias con el Consejo de la Sociedad Civil para que se creen recursos en el presupuesto municipal para que este año 2013 sea un gimnasio. El gimnasio no sea algo que se pasar. Está todo mal. Entonces, pero no es probable que, de hecho, no es probable, fue así, ninguno se dio porque aquí hay muchos pasados. Ninguno se dio cuenta que los niños hacían educación física en los pasados. Tuvimos que nosotros como organización social a poner esa demanda al Consejo de la Sociedad Civil y ahora tenemos el agrado que para el año 2013 vienen 20 millones para hacer el gimnasio. Y eso bien lo hizo el colegio con la comunidad. Y no es tan pequeño como una reunión. O sea, si esta misma instancia, muchos de los profesores que tenemos cada mes, de la virtualidad también nos podría aparecer ciertas cosas, proponemos cuál es la educación más pertinente para nuestra comunidad, creo que podemos hacer mucho. Entonces yo creo que eso hay que tener ocasión a mejorar esta mala educación o vamos a proponer una pertinente a los territorios. Eso, muchas gracias. Bueno, quería hablar un poco de viernes del territorio de Santiago y me gustaría hablar un poco de la identidad en la educación. Me parece fundamental. Partir un poco de un tema que se tocó mucho en los colegios, que me parece que es general, que es un libro que está hoy día uno para todo Chile, y entiendo que los colegios cuando quieren modificarlo lo intentan, pero es muy difícil llevarlo adelante. Aunque digan que un colegio, por ejemplo, es muy difícil llevar adelante su programa por la capacidad técnica que hay los colegios, por las horas que se dedican a planificar este programa, que es un asunto que es complejo. Me parece que eso es un punto que se debe considerar como pasar hacia donde queremos llegar. Segundo, ahí viene la identidad, que es un tema que me parece que para poder hacer real el acto educativo tiene que el educado, digamos, sentirse legítimo, entrar en una fase de diálogo donde se sienta aportando. Me ha tocado participar en instancias donde te dictan una cosa, otras donde yo pongo mi opinión y sobre eso se construye el avance mucho mayor. Y por eso creo que en ese acto se ve la identidad. Y creo que dado la diversidad de identidades que hay en Chile, es necesario hacer un currículo que tenga una cierta plasticidad para abordar con propiedad como el crecimiento de la educación pública. Por ejemplo, de una gran diversidad de clima, o de una gran diversidad de ética, y así. Uno podría poner varias maneras de abordar el tema de la identidad, o las familias, como son las distintas. O sea, me parece que incluir la identidad es como es lo fundamental, o sea, para mí, como política de fondo, hacia donde me parece, como sentirse legítimo para poder educarme y después salir a lo múltiple para lo que el colegio me prepara, que es donde tiene inicio para mí la vida pública. Uno llega con lo particular de su casa y sale a lo múltiple de la vida adulta. Gracias. Gustavo, muy cortito, mi nombre es Gustavo, yo participo del movimiento, participo de la Comisión de Educación. Quiero cambiar un poco el registro y poner el énfasis en una cosa que creo que es muy relevante, que es la invitación que REDE está haciendo a los territorios y a la sociedad.
En esta presentación un principio fundamental fue repensar la educación pública. Esa educación pública no la va a hacer RD solo. RD está invitando a la sociedad a pensar esa educación, a ponerlo en situación de, cada uno en su rol, aportar a construir una nueva imagen del sistema educativo. Ahora, pero RD, sin embargo, tiene un rol que cumplir en esa discusión pública, y es ser un instrumento que tiene una vocación política, de mayoría. Nosotros debemos constituirnos en un espacio de convocatoria que logre, como decía Pablo, convencer y difundir unos ciertos principios y valores que entendemos representan el querer nacional. En ese sentido, el trabajo, aquí se ha discutido mucho sobre qué se entiende por escuela, cuáles son los valores que deberían primar, creo que es una discusión muy rica, muy profunda, hay muchos matices que hacer, pero lo principal es convencernos de transformarnos en esos actores políticos, territoriales, que van a generar un espacio de coordinación específico y por conversar con aquella gente, con esas organizaciones sociales que están haciendo una labor importante, con este colegio. Aquí estamos en un colegio, en una CUT, que tiene un colegio de profesores, que también tiene un rol que cumplir, y RD debería estar conversando también con esa gente, porque se entiende que esta discusión no la vamos a ganar solo, lo vamos a ganar con la gente, y eso se llama acumular. Nosotros estamos con vocación de acumular fuerza, y en este sentido fuerza no es violencia, fuerza es gente, son personas. Entonces la invitación que yo quiero hacerle a ustedes es esta discusión rica, profunda, compleja, transformarla en una discusión de política en el buen sentido, no politiquería, sino y poder constituirse en un territorio RD que vaya a hacerle frente a aquella gente en este territorio que no quiere esto, porque como decía Carla, hay concejales que no van a escuchar. Bueno, entonces ahí RD tiene un rol de organizar a la gente y hacerle ver a esos concejales que sí tienen que escuchar. Entonces, la discusión teórica, académica, RD la tiene espacios que se llaman comisiones, somos como comisionados, pero que lo que buscan es alimentar a esta fuerza territorial, política, y quiero insistir en eso. Nosotros tenemos vocación de generar fuerza política en los territorios y mover las cosas. Y en ese sentido el nombre de RD es Revolución Democrática. De verdad queremos cambiarlo. En educación, básicamente todo. Y para eso necesitamos mucha gente, junto a nosotros, queriendo cambiar. Entonces la invitación en ese territorio es que junto con estos staff de apoyo de RD, de comisiones y cosas así, logremos hacer esos cambios que localmente se requieren. En dos palabras, hablemos de la política. Esta palabra que vimos confrontativo, que era Mariano, y Elba. Sí, también bueno, yo soy Mariano, también participo de la Comisión de Educación. Me quedo dando vueltas una cosa que dijo Álvaro respecto del consenso. Como que de algún modo se instaló que hay un consenso, que es la forma como funciona el sistema hoy en día, que está como naturalizado, que es realmente extrañísimo, porque es algo que no funciona del mismo modo en ninguna otra parte del mundo. Nadie lo ha copiado por lo demás, no debe ser. Y respecto del consenso, yo creo que el consenso en gran parte ya está creado. En el año 2011 se juntaron volúmenes de personas realmente impresionantes en las calles pidiendo una educación distinta. No sé, en Egipto, en la Plaza Tahrir, 50.000 personas derrocaron un gobierno. Acá habían 250.000 personas en la calle pidiendo un cambio de educación. El tema es buscar un espacio, un modo donde eso se canalice y se convierta en una fuerza política, en una propuesta concreta para que el cambio de la educación del día que Isabel, en una manera bastante violenta, soberbia, de referencia a la ciudadanía, dice que es un club que la gente esté preocupada de la educación. Podría haber venido para acá para ver que si hay gente preocupada y podemos colaborar con propuestas reales, concretas, de buena calidad, para hacer una educación más equitativa, donde aporte al desarrollo de las personas, como decía acá el profe, no instrucción, sino educación, donde el desarrollo sea integral, no sea solamente contenido. Bueno, desde acá esto yo creo que puede dar un puntapié bastante interesante y seguir continuando esto en los distintos territorios de RD o en otras organizaciones también, y continuar con esto, creo que es una forma muy importante de aportar al país. Hola, mi nombre es Gita, soy de RD. Era más que nada una pregunta sobre la propuesta misma, que eché de menos o me extrañó como no ver un poco el planteamiento respecto de la educación privada o
pero en general nuestra propuesta tiene que ver con una cosa es fortalecer la educación pública, y hay varias razones de por qué es urgente hacerlo como país, digamos, pero nuestro rollo con la educación privada, más que estar en contra de la educación privada, yo creo que tiene parte de la discusión política en adelante, tiene que ver con cuáles son los principios que están detrás. Si tú eres una educación privada que cumple finalmente el fin público, por el cual todos los chilenos, que el Estado te manda todo, veamos entonces, y no eres selectiva, y no aquello, no cumples con el principio del mundo, pero así por delante, yo creo que todos los chilenos, la mayoría de ellos al menos van a estar de acuerdo de que eso es una apuesta también educativa válida. En esto nuestra comisión también tiene desacuerdo, y yo creo que como movimiento también vamos a tener que avanzar. Hay varios temas que son más peludos, desde el punto de vista de visiones que son distintas. Lo que sí estamos de acuerdo es que si tenemos una educación privada, esa educación privada tiene que formar parte también del ideario público que como educación queremos, ¿entiendes? Mientras no respetemos eso, bueno, una educación privada tiene finalmente, como es hoy día, cumple con un principio bastante, mucho más agotado y pasando un poco por el lado de eso. Y quizás agregando un poco a eso, se ha mencionado mucho la edad del Estado, nosotros la hemos mencionado mucho ustedes también, y quizás ahí hacer como una declaración: el Estado no es un ente, o sea, siempre es Estado democrático, podríamos decir. El Estado no es un ente superior, externo, impersonal, que impone ciertas cosas, porque eso yo creo que sería fatal. El Estado es simplemente la visión de lo público, ponernos de acuerdo entre todos como sociedad, a través de una organización que le llamamos Estado, qué es lo que queremos nosotros como sociedad, qué principios vamos a respetar y valorar. Y eso es vital para el mínimo principio de igualdad y de dignidad y de justicia social. Sin una puesta en común de todas nuestras visiones, es muy difícil garantizar una mínima igualdad o equidad social. Sin una puesta en común pública de nuestras visiones, va a primar la ley del más fuerte, digamos, va a primar la segregación, la profundización de la inequidad. Entonces, yo quería como destacar eso, digamos, el Estado es simplemente ponernos de acuerdo como sociedad, generando mecanismos democráticos para ponernos de acuerdo como sociedad todas las visiones distintas en una visión, en un lugar de discusión pública democrática. Sí, hola, mi nombre es Antonio, soy de la Academia de Julia, mi primera vez acá en pero hay algo que dijo Álvaro que me dejó cagado. Fue mi intención. Que este sistema le acomoda a los apoderados. Entonces, yo creo que acá todos estamos más o menos de acuerdo en gran parte con el análisis, la propuesta, y no es difícil llegar a acuerdo en estos temas. Hay gente que tiene una visión crítica sobre el sistema. Pero el tema es cómo llevamos esta discusión al apoderado que le acomoda el sistema, que no me gusta la palabra convencer, pero finalmente es convencer al apoderado de que esto está mal. ¿Cómo convencemos a la señora de la feria? Y voy a poner ese ejemplo de la feria porque acá hay un candidato a alcalde que sacó el 30% sin proponer nada, regalando aros, yendo a la feria a regalar cosas, sin proponer ni una hueá, o sea, nada, ni siquiera, no sé, pintar, denunciar, nada, sacó el 30%. ¿Por qué? Porque la señora de la feria lo vio y que un hombre de familia, que va a trabajar incansablemente, toda la chacha. Entonces, no sé si ustedes tienen alguna línea de acción hacia acercarse a la feria, a ir a la feria y que se discuta esto y que no se discutan puras weas como que en el colegio el uniforme es blanco, entonces se va a manchar muy rápido. Son cosas que no usan risa, pero yo soy profesor y son discusiones que se dan dentro de los colegios, que mandan muchas tareas, el uniforme es blanco y se va a manchar. Exactamente. Por ejemplo, yo soy voluntaria allá en la escuela que mencioné, y cuando yo hago los talleres ahora que me corresponden, los administrativos, los paradocentes me miran, ¿cómo es posible que yo esté haciendo clases y tengo los niños saltando, gritando, corriendo? Y se preguntan, ¿es una clase? Y yo les digo, sí, pues. Entonces hay dentro de la misma escuela elementos y personas que están impidiendo que esto evolucione. Estamos en tiempo, quiero que nos ayude a cerrar alguna palabra. Solo la invitación al trabajo político que le mencionaba. Eso lo va a hacer de Luciano. Oye, no, de verdad quiero agradecer nuevamente a
los que participaron, a los que vinieron, bueno, por supuesto al amigo ahí que nos ayudó con el streaming de Maipú TV, Informador TV Maipú, y le pasamos los avisos publicitarios. La luz para que te veáis. Pasamos los avisos publicitarios. Oye, pero principalmente, no, la reunión, y lo llamo reunión porque no era una presentación, la idea era solo que el inicio fuera una presentación y después más bien una discusión. Parte de un principio, que el 2011 lo que movilizó al país fue el tema de educación, no de instrucción, como hizo la diferencia del profesor acá, y se funda en rabia. O sea, lo del año pasado es de alguna manera una canalización de mucha frustración por lo que le pasa a los cabros de la Universidad del Mar, que hasta ese momento no había pasado, frustración por lo que le pasó a los cabros de la UDEM, que es una universidad pública abandonada, una universidad del Estado que no se hace cargo de su universidad, y que el mismo ministro decía que no metería a su hijo ahí, una muestra de segregación brutal, de las promesas políticas que se hicieron después de la Revolución Pingüina que no fueron llevadas a la práctica, por lo tanto de una frustración política mayor también, y que se fundan en principios políticos que hoy día están siendo dejados un poco de lado, que tienen que ver con la igualdad, que hoy día no es uno de los principios que está rigiendo nuestro accionar político y cotidiano, sino que ni tampoco la integración, sino más bien el individualismo y la competencia, es cómo yo me diferencio del otro, es cómo yo tengo una polera más bonita que la del otro, como yo tengo un plasma más que el otro, y no tanto en los principios que nos permitirían desligarnos tanto de lo material y pasar a una fase más de construcción de sentido colectivo y de finalmente, no sé cómo llamarlo, pero de comunidad, o sea, de que estamos insertos en un mismo país, en una misma región latinoamericana, etc. El segundo principio es el de la democracia, que para nosotros es una palabra que queremos darle vuelta, siempre se dice que en Chile cada elección, bueno, menos esta última que fue una vergüenza en cuanto a lo logístico, siempre se dice un ejemplo de democracia y se va para todo el mundo, y tenemos incluso la soberbia de mandar revisores a los otros lugares para ver si funciona la democracia, y acá decimos que es una democracia ejemplar, pero que lamentablemente lo que se omite es que no tenemos iniciativas para que sea una democracia participativa, sino que es una democracia donde se entrega un cheque en blanco y algo que a nosotros tanto nos molesta, porque en situaciones de presión social donde hay el 70-80% de la ciudadanía que está demandando cosas, no estamos diciendo que matemos a alguien ni nada, sino más recursos para la educación, cambios y reformas estructurales no se pueden llevar a cabo por problemas de nuestra democracia y de que no existen mecanismos para canalizar esa fuerza. Tercero, el desarrollo. Lo que se busca, además de la igualdad, de la justicia, del sentido de democracia, es que las personas se puedan desarrollar. Y sin duda que el sistema educacional hoy día no está cumpliendo con eso. Nos está encasillando, muchas veces hay gente que tiene talentos para algunas cosas y se le obliga a hacer otras cosas para que puedan satisfacer lo que se espera de ellos. Y por último, una cosa que queremos buscar siempre es la sinergia. La sinergia que se da, yo tengo una deformación profesional que estudio la parte de computing. Yo no soy tan computing, pero igual he pasado de largo algunas noches programando. Entonces, en el tema computacional se da mucho la sinergia. Existen sistemas operativos que le han competido a grandes empresas como Microsoft o como otras haciendo software colaborativo, donde la gente entrega tiempo y colabora con otros, que es algo impensado en términos económicos, porque una persona va a destinar su tiempo, su capacidad por algo gratis. Y la gente lo está haciendo cada vez más. La gente lo hace por el gusto de trascender, de colaborar algo colectivo. Y eso acá en Chile no está instalado, es como imposible hacer algo supuestamente gratis o con un interés distinto. Entonces, bajo eso, la invitación es a discutir y masificar esta discusión sobre el sentido de la educación, el para qué. Eso es lo que está tratando de hacer la comisión antes de bajarlo a medidas más concretas que sin duda podríamos enumerar una lista. Yo le aseguro que tenía ganas de empezar a decir, bueno, pero podríamos hacer esto otro, pero me las trato de guardar porque son instrumentales a la discusión anterior, que tiene que ser el para qué queremos un sistema educativo, donde la observación que hicieron sobre cómo va a ser la escuela o si va a ser necesaria la escuela de aquí a unos años es fundamental. Y yo creo que ahí también tenemos que reflexionar. Los dejo invitados a tres cosas. Uno, ver dos videos, los que puedan verlo en internet, les voy a recomendar dos videos. Uno se llama Cambiar el paradigma, que es decir Ken Robinson, en general es una charla que está dibujada, lo vamos a tratar de, bueno, no voy a pelear hoy día, no sé, pero es una charla que trata de decir
pero para poner el link porque es más fácil, los que puedan se meten ahí como en Twitter. Y es una charla que trata de decir cómo los sistemas educativos le quitan el potencial creativo a los niños y los encasillan en ciertas máquinas, por así decirlo, de reproducir cierto. Los atonta, y de hecho como que muestra así, y es un poco así. Genera otras cosas que uno podría considerar deseables, pero es muy cojo en la capacidad de creativa y de desarrollar y expandir nuestros límites de potencial. El otro video es precisamente sobre la necesidad de la escuela. Hay una academia virtual que se llama Khan Academy, la Academia Khan, que lo que están haciendo es un experimento súper interesante, que es cambiar el rol de la instrucción, que hoy día puede darse todo a nivel de web, la instrucción, y que la escuela sea un espacio donde los profesores se transforman más que en instructores en guía, en acompañantes de un proceso que es distinto al de instruir. Y yo creo que las tecnologías van a permitir una transformación de la escuela en el sentido precisamente de que los profesores puedan pasar a ser interlocutores de una discusión más que de enseñarle cómo se suma, porque eso en un video incluso es más fácil para un alumno, porque si es que le cuesta lo puede repetir 10 veces y el alumno no se atreve a preguntar 10 veces. Entonces las tecnologías van a empezar a cambiar también esos paradigmas, y todo que falta profundizar las tecnologías, etc. No, pero lo pueden ver porque va muy alineado con ese tema. Lo voy a tratar de tuitear los dos. Y la última invitación, porque se nos está acabando el tiempo y ya se nos cayeron todas las banderas, así que eso es un signo de algo. El scotch es infalible en eso. Que ya estamos guateando cuando empiezan a caerse las banderas. Es que estamos trabajando en comisiones, estamos trabajando en territorio. Nuestra apuesta no es la única. Sabemos que del movimiento estudiantil nacieron múltiples expresiones políticas. Incluso los mismos partidos políticos se fueron reformulando, reestructurando, algunos, otros menos, algunos más, en cómo la manera de recoger las demandas ciudadanas. Nosotros somos una expresión dentro de esa jaula de cosas, pero queremos aportar en esta discusión, y si se sienten interpelados con esta afirmación, pueden meterse tanto a la página, pueden pedirnos, pueden, no sé, decirnos acá mismo, si es que no tienen mucho acceso al internet, cómo poder participar, porque existen comisiones territoriales, trabajo del territorio en la comuna para ver cuáles son los problemas locales, trabajo a nivel de comisiones, viendo temas. Hay frente, el frente se está armando ahora un frente sindical, donde queremos agrupar distintas iniciativas que tengan que ver con el mundo sindical, otro frente estudiantil, donde también se permita la colaboración de distintos entes que están participando en el movimiento estudiantil, y también esto es una apuesta política. Nosotros, si en algo quizás nos diferenciamos de otras expresiones del movimiento estudiantil, es que no tenemos miedo en decir que queremos aspirar a espacios de poder para cambiar estas cosas. Hay otros que no quieren validar el sistema tal cual como está. Nosotros creemos que la movilización por un lado es una herramienta, y por otro lado también ir a disputar esos espacios. Entonces, si es que creen que esta manera de enfrentar los desafíos políticos que nos presenta el clivaje del 2011, que cambia la discusión, serán más que bienvenidos en los espacios de Revolución Democrática, y la invitación es a que, estando en Revolución Democrática o no, sigamos pensando en un país no más justo, sino un país justo. No hay que decir más justo, es un país que sea justo, sino hay que venir con los enfermos. Eso. Gracias. Me voy a vamos a la recepción. Chao. Oye, yo venía, pues si quería hacer algo, me preguntáis. Acaba de finalizar la exposición de Giorgio Jackson, de Pablo Torch y Gonzalo Muñoz, acompañados de Tatiana Urrutia de la Zonal, acá en Maipú. Finalizamos las transmisiones desde la CUT de Maipú, ubicada en 5 de abril, avenida 5 de abril, esquina Carmen. Los agradecimientos de Informado TV Maipú para Steli, Internet Inalámbrica y Café Nativo. Será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.